Parapsicología. De la magia y la hechicería a las curaciones paranormales. Capítulo 1. Parapsicología. Un universo inquietante y asombroso. ¿Qué es la parapsicología? Durante su desarrollo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la parapsicología consiguió convertirse en una ciencia en sí misma, enmarcada en el área de las ciencias humanísticas, lo que significa que pertenece al grupo de las denominadas ciencias blandas, al igual que la psicología, la sociología o la antropología, y en contraposición a las ciencias duras, como lo son la física, la geología o la química. El origen de la parapsicología científica es, si se quiere, reciente. Hay que ubicarlo en los años 30 del siglo XX, con la creación de la primera cátedra universitaria del mundo, en la Universidad de Duke, Estados Unidos, y del primer laboratorio científico de esta materia por el doctor Joseph Banks Rhine y su esposa, la doctora Louisa Rhine, ambos biólogos. En cuanto al término en sí mismo, parapsicología, resulta evidente que es ya de uso común, pero epistemológicamente impreciso. Etimológicamente, el prefijo griego para debe traducirse como al lado, por lo que podría entenderse a la parapsicología como algo que está al lado de la psicología. Esto es válido, visto desde cierto aspecto, porque los fenómenos parapsicológicos no son sucesos procedentes del más allá, ni originados por una fuerza misteriosa, sino que los produce la persona de manera inconsciente. Por otro lado, está claro que no puede conocerse acabadamente la naturaleza del comportamiento humano si se carece de profundos conocimientos parapsicológicos. Es por esta razón que muchas de las más avanzadas universidades de Occidente incluyen en sus planes de estudio de la carrera de psicología a la parapsicología como una materia obligatoria. Pero ¿por qué al lado de lo psicológico? Admitamos que se trata de acontecimientos poco habituales, pero provocados por el ser humano. Por eso, necesariamente, debe ser motivo de estudio de la psicología. ¿De qué se ocupa la parapsicología? Un documento emitido por el primer Congreso Argentino de Parapsicología en Buenos Aires, que me tocó presidir, y firmado por afamados investigadores de América Latina, entre ellos Oscar González Quevedo, sacerdote jesuita, Enrique Novillo Paulí, sacerdote jesuita, Dr. Arnaldo Raskowski, Dr. Samuel Tarnopolsky, Dr. Vicente Rubino, Dr. Néstor Costa, Dr. Aldo E. Imbriano, realizado del 4 al 6 de septiembre de 1981 por el Grupo Universitario de Estudios e Investigaciones en Parapsicología, GUEIP, y auspiciado, entre otros, por la Universidad Argentina John F. Kennedy y el Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador, afirma: la parapsicología es aquella ciencia que tiene por objeto de estudio a la estructura psi o potencial parapsicológico, por medio del cual el ser humano se comunica sin intervención de los 5 sentidos y actúa en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. Por lo tanto, la parapsicología tiene un objeto de estudio que es propio y particular: la estructura psi o potencialidad parapsicológica, últimamente más reconocida como función paranormal. Aunque esta ciencia está admitida como tal en prácticamente todo el mundo, por lo que se han multiplicado durante la segunda mitad del siglo pasado las cátedras y laboratorios en universidades de todo el orbe, igualmente se suele creer que lo parapsicológico es una disciplina que anda por ahí buscando cómo y dónde aferrarse a las ciencias, carente de leyes, sin posibilidades para discernir con exactitud los hechos ocurridos. Esto es falso. En un laboratorio de parapsicología es posible determinar si una persona, en un momento y con los condicionamientos psicológicos de ese lapso, tiene actividad clarividente, precognitiva o telepática. También se consigue determinar si se encuentra capacitada para producir fenómenos psiquinéticos, también conocidos como telequinéticos o psicoquinéticos. Toda persona a lo largo de su vida ha tenido en algún momento al menos un fenómeno parapsicológico. El más común, estudiado tanto por la parapsicología como por la psicología y la psiquiatría, es el déjà vu, o ya visto,
sensación que se produce al entrar a un lugar y sentir que ya se ha estado allí, aunque se lo visite por vez primera. Lo parapsicológico en la historia de la humanidad. La cuestión parapsicológica estuvo siempre presente en las personas desde los comienzos de la humanidad. Lógicamente, cuando el ser humano se encontraba desnudo, de ropa y de entendimiento, frente a la naturaleza, solía atribuirle todo al más allá. El primitivo se encontró en muchas ocasiones con la acción de lo parapsicológico y lo atribuyó a acontecimientos mágicos. No pudo explicarlo de otra manera. Aunque, como ya se ha dicho, la parapsicología es una rama nueva de la ciencia, resulta sencillo rastrear sus inicios en todas las culturas antiguas. Surge entonces el interrogante: ¿por qué demoró tanto la humanidad en admitir que estos fenómenos son humanos y toda persona los posee, aunque rara vez se le manifiesten? Seguramente la respuesta es que por el tradicional temor a lo desconocido, el temor al cambio y por haber atribuido, desde los albores de los tiempos, tales manifestaciones a fuerzas del más allá, demonios, dioses o espíritus desencarnados, según qué civilización fuera o cuál época. En particular, si ese cambio procede de nosotros mismos. Es mucho más sencillo encarar el estudio de los planetas que componen el sistema solar que decidirse a conocer definitivamente las estructuras íntimas que constituyen cada persona tal como es. Es por esto que existen indicios de actividades parapsicológicas en todas las culturas antiguas. Basta mencionar los oráculos griegos. El de Apolo en la localidad helénica de Delfos pasó a la fama y es reconocido por todos cualquiera sea el conocimiento que se tenga sobre los griegos, y en Oriente, las escuelas de sabiduría. El hombre antiguo vivía intensamente lo mágico. Siendo lo mágico parte integrante de su existencia cotidiana, advertía la existencia de fenómenos que lo superaban y que no lograba entender, pero los incorporaba a su cultura. La vivencia mágica fue parte constituyente de la vida de aquellas comunidades hoy extinguidas. Tal vez no comprendieron el origen de estos hechos, pero con notable lucidez aceptaron lo que era imposible negar. Sigmund Freud y la parapsicología. El padre del psicoanálisis y de la moderna psicología de lo inconsciente, Sigmund Freud, neurólogo y psiquiatra nacido en Austria en 1856 y que falleció en 1939, se interesó especialmente por los fenómenos parapsicológicos. Esto es evidente tras la lectura de varios artículos referidos específicamente a este tema. En un ensayo que tituló Psicoanálisis y ocultismo, señala que la primera forma de comunicación humana debió ser la telepática, y luego se desarrolló un lenguaje gestual y verbal. En sus obras completas, podemos leer El sueño y la telepatía, publicado en 1941. El proceso de estudios e investigaciones de Freud resulta muy revelador. Entre 1894 y 1904, pleno auge del espiritismo, publicó artículos tendientes a demostrar que existían explicaciones para algunas supuestas coincidencias. Luego modificó su postura porque las evidencias terminaron por demostrarle que había algo. En el tercer trabajo donde menciona estos temas, publicado en 1921, afirma textualmente: «Ya no parece posible dejar a un lado el estudio de los hechos llamados ocultos». En 1925 se publica otro artículo de Freud en el que manifiesta su convicción de que es posible transmitir de una mente a otra y a la distancia recuerdos de una carga afectiva suficientemente intensa, especialmente en el momento en que una idea emerge del estado inconsciente a la conciencia. Si bien lo oculto, como se denominaba entonces, no fue el tema principal de investigación de Freud, a través de sus expresiones se advierte que sospechaba la imposibilidad de practicar la psicología sin tener en cuenta los aspectos actualmente llamados parapsicológicos. Carl Gustav Jung y la parapsicología. Otro de los grandes pilares de la psicología moderna, Carl Gustav Jung, que nació 1875, vivió y murió 1961 en Suiza, también se interesó y mucho por la parapsicología.
Este discípulo disidente de Freud y amplificador del psicoanálisis, creador de una escuela psicológica especial llamada Psicología de los Arquetipos, llegó a escribir un libro, La interpretación de la naturaleza y la psique, la mitad del cual está totalmente dedicada a los fenómenos parapsicológicos. En su principio de sincronicidad, principio sobre el que hablaremos en páginas siguientes, aclara el motivo por el que una persona puede conocer ahora un acontecimiento que tendrá lugar en el futuro. Jung estaba convencido plenamente de la importancia de estos asuntos en el estudio e indagación de la mente humana. La bibliografía producida por él al respecto es abundante, y tuvo en su pensamiento un lugar muy destacado para descifrar los fenómenos cuya causa es la mente humana. Tanto Freud como Jung vivieron una época con características que los influyeron directamente: el espiritismo, la cultura victoriana, el positivismo, el romanticismo y las teorías de Charles Darwin. Con posturas críticas hicieron aportes originales mostrando la verdadera raíz de estos hechos. La parapsicología y el nacimiento del espiritismo. Para entender algunos mecanismos psicosociales por los cuales la parapsicología termina constituyéndose como ciencia, hay que remitirse hacia finales del siglo XIX, hasta el nacimiento del espiritismo. Esto ocurre hacia 1847, cuando las hermanas Fox son presentadas al público en salas de conferencias y teatros en los Estados Unidos. Según ellas y sus parientes, estaban en contacto con espíritus, seres humanos desencarnados, y podían hablar con ellos mediante sesiones mediúmnicas. Las hermanas decían ingresar en un llamado estado de trance, y todos los presentes comenzaban a oír ruidos procedentes de las proximidades. Durante dichas sesiones, las hermanas Fox y todos los que aparecieron luego establecieron las siguientes claves. Un golpe significaba que el espíritu daba una respuesta afirmativa. 2 golpes indicaban lo contrario. A estos sonidos, con su explicación correspondiente, la parapsicología los denominó luego raps. Lo real y concreto es que el espiritismo comenzó a ganar terreno rápidamente. De Estados Unidos pasó a Europa y especialmente a Gran Bretaña. Hasta fines del siglo XIX, nadie que se considerara actualizado e inteligente dejaba de adherir al espiritismo. Los teatros se colmaban durante las funciones en las que prestigiosas médium, así se anunciaban, volaban por los aires y adivinaban lo escrito en papeles que, se supone, no habían visto. Igual, pero con menor cantidad de asistentes, sucedía con los dotados, que convocaban a los espíritus. La gente se convencía de que estaba en comunicación con los muertos y que la vida en el más allá era un hecho demostrado. Muchos supuestos médium fueron desenmascarados al descubrirse la existencia de trucos, algunos muy ingeniosos, que activaban los misteriosos sucesos durante las sesiones. Posteriormente, el espiritismo pasó de moda y terminó convirtiéndose en un culto o religión. Sin embargo, esto es parte de la historia de la parapsicología. Los especialistas que estudian hoy estas fenomenologías se encuentran en condiciones de afirmar que, a pesar de que los fraudes fueron habituales, muchos de aquellos sucesos acontecidos durante las sesiones mediúmnicas resultaban producidos realmente por el dotado, o medium, a través de resortes privativos del psiquismo profundo, engrosado por el manifiesto deseo de los presentes en el sentido de que hubiera manifestaciones. La investigación de todo esto, englobado por el espiritismo hacia fines del siglo XIX y principios del XX, motivó la necesidad de ampliar el campo científico. Nació así la parapsicología, término que no se utilizó popularmente hasta después de 1930, aunque fuera formulado en 1893 por el médico alemán Max Dressois. En el año 1930, precisamente, se crea la Cátedra de Parapsicología en la Universidad de Duke, Estados Unidos, a cargo del Dr. Joseph Banks Rhine. Desde entonces, la parapsicología se fortalece con la aplicación de la metodología científica. En América, Europa y Oriente se inauguran cátedras universitarias y gabinetes de investigación.
Las personas van camino al conocimiento de sus más íntimas e ignoradas estructuras de comportamiento que yacen en los niveles más profundos de la mente, pues paralelamente se desarrolla la psicología. Verdaderos alcances de la profesión de parapsicólogo. Existe entre muchos una confusión en cuanto a cuál es la tarea del parapsicólogo. Se suele confundir al profesional universitario que se limita a observar e investigar fenómenos con quien los ejerce y practica, como es el caso de los tarotistas, adivinos y cultores de la magia, tanto en su vertiente benéfica, alta magia blanca, como destructiva, magia negra. Desde el año 1907, es frecuente hallar en los medios periodísticos de toda América Latina referencias al auge de la parapsicología. En su mayoría, tratan sobre la proliferación de parapsicólogos, adivinos, esoteristas y practicantes de los más diversos cultos. En este tipo de producciones discursivas se comete un error doble. Antes que otra cosa, debe tenerse en cuenta que el eco comunitario alcanzado por los que practicamos la parapsicología como ciencia aplicada al beneficio de la población es un fenómeno presente en todo Occidente. Desde hace décadas, puede, en mayor grado todavía, advertirse en Europa y Estados Unidos. No nos referimos aquí a las naciones de Oriente, pues se trata de una costumbre varias veces milenaria que no conoce pérdidas de adeptos. El otro error frecuente que conviene aclarar es el de reunir, dando la impresión de que se trata de expresiones con un mismo origen, todo lo relativo al mundo creencial, cultos, credos, sectas, religiones, agregado a la parapsicología. Esto es un grave desacierto, pues esta última es, como ya se ha fundamentado en páginas anteriores, una ciencia encuadrada dentro de aquellas llamadas humanísticas, con el mismo estatus que la psicología, la antropología o la sociología. Estos trabajos periodísticos no solo son superficiales, sino que conllevan una clara finalidad, aunque oculta a los ojos del lector desprevenido: la de intentar llevar a pensar que los parapsicólogos son unos improvisados o aprovechadores sin sustento intelectual. ¿Qué se gana con ello? Está a la vista: que todo siga igual, que no existan cambios en los hábitos de la comunidad, que se cierre la puerta a una ciencia que ha comprobado su capacidad para ayudar a quien sufre y se siente incomprendido y no haya solución a sus padecimientos a través de los métodos habituales. Otro hecho interesante a analizar, incluido usualmente en los comentarios periodísticos, es la insistencia en el tema de los honorarios que los parapsicólogos cobran por el trabajo que llevan a cabo. Particularmente se busca hacer suponer que cobran mucho, hacen poco y aprovechan la buena fe de quien los consulta. Nada de esto es correcto, y ante todo el razonamiento en sí mismo es falso, porque al ser la parapsicología una profesión, quien dedica su vida a practicarla es razonable que reciba un ingreso material por ello. Tampoco es cierto que los honorarios que solicita un parapsicólogo sean, en todos los casos, desmesurados. Como en cualquier profesión, hay quienes piden más y quienes menos, pero esto se halla en íntima relación con el prestigio, capacidad profesional, estudios alcanzados y otras variables específicas inherentes a la especialización que cualquier disciplina requiere. Parapsicólogo, una actividad riesgosa. Sin embargo, hay algo con mayor trascendencia aún que esos artículos tendenciosos se cuidan de mencionar. Son los peligros que cotidianamente corren los parapsicólogos. Veámoslo con un ejemplo muy claro. Cualquier persona confirma que trabajar con electricidad es delicado porque la electrocución provoca un daño seguro ante el primer descuido. Existe la idea generalmente aceptada de que desempeñarse con el uso de elementos radiactivos es absolutamente insalubre. Aquí, igualmente, un mínimo descuido mata a la persona en medio de terribles sufrimientos. Peor que la electrocución, que es prácticamente inmediata. ¿Y qué ocurre con la energía que utilizan los parapsicólogos? Una fuerza intensamente mayor que cualquier otra conocida hasta la fecha. Por otro lado, la tarea del parapsicólogo es la de combatir las fuerzas negativas, habitualmente producidas por practicantes de magia negra.
Y es una equivocación pensar que el parapsicólogo siempre sale airoso en esa lucha. Concretamente, hay demasiadas historias de maestros pioneros de la parapsicología que murieron afectados por ese factor, cuya esencia íntima todavía nos es desconocida. El trabajo del parapsicólogo, que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad, es riesgoso, el más peligroso que conocemos. Y esto no hay que olvidarlo. El parapsicólogo es alguien que ayuda a vivir mejor. Para ello trabaja con elementos que han sido usuales desde tiempos remotos por brujos, hechiceros, maestros esotéricos, sacerdotes y chamanes, con la particular diferencia de que el parapsicólogo tiene los conocimientos teóricos para explicar por qué estos hechos se producen. El continuo entrenamiento que realizan los parapsicólogos les permite producir con especial frecuencia los fenómenos llamados extrasensoriales, clarividencia, telepatía y precognición. A veces, si tienen lugar las variables psicológicas necesarias, pueden llegar a desplazar un objeto de un sitio a otro sin que medie fuerza física conocida. Adivinos a toda hora. Un intento imposible. En los congresos de parapsicología suelen encontrarse individuos que afirman manejar sus poderes extrasensoriales a voluntad, cuando se les da la gana, sin necesidad de prácticas de concentración ni preparaciones o rituales especiales. La parapsicología ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que esto es prácticamente imposible, y que solo puede darse en personas que viven en templos aislados de las necesidades de la civilización del siglo XXI. En todos los casos, cuando alguien afirma que usa sus poderes, en el momento que se le viene en gana, hay que desafiarlo diciéndole, bueno, yo le creo si me da una prueba concreta e inmediata. Cuando aceptan, no pida un anuncio sobre el futuro ni que le digan algo del pasado. Simplemente tome un billete, mire el número y pídale que le diga cuál es el número de serie del billete. Por supuesto, entonces en lugar de respuestas usted encontrará argumentos. Ofrecerán excusas, que el lugar no es bueno, que hay energías que interfieren, que no logró buena concentración. Pero, ¿alguno de estos adivinos presenta excusas cuando una persona recurre a ellos y paga la consulta? No, seguramente. Pareciera que las dificultades solo surgen cuando se los somete a pruebas científicas. El parapsicólogo es entonces una persona que busca para sí mismo, y a partir de allí para la comunidad, mejorar la calidad de vida, fomentando la práctica de técnicas armonizadoras, combatiendo energías negativas y provocando la correcta distribución de las positivas. El parapsicólogo es, a su vez, un científico dedicado a la investigación de las causas que producen los fenómenos parapsicológicos y las leyes que rigen a tales acontecimientos. Busca las causas e investiga los procesos que dan lugar a esta fenomenología.